Bienvenidos a Conexionistas, una emisión más y como verán está con nosotros pues nuestra experta en temas religiosos, nuestra experta en temas de la ciudad-estado del Vaticano y obviamente pues el tema está más que cantado, ¿no? La muerte de José Ratzinger, del Papa Benedicto XVI. Y bueno, ¿quién fue este hombre? ¿Cómo estuvo este papado? ¿Cómo fue esta época tan extraña pues, en el catolicismo moderno, ¿no? Edgar, ¿cómo estás? Muy buenos días aquí en México. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, amigas, amigos de Conexionistas? Pues muy contento de platicar con Mónica sobre este tema para que pues yo no diría ilustre un poco, sino más bien nos ilustre un mucho, ¿no? Al Sí, respecto, porque bueno, muere Ratzinger y inmediatamente surgen dos corrientes de opinión, como muchos de ustedes ya saben, aquellos que lo respetaron, aquellos que formaron parte de sus convicciones, aquellos que se identificaron con todo lo que Ratzinger representaba y lamentaron la muerte profundamente, y una otra corriente muy crítica que cuestionó severamente los logros y el legado de un papa que desde esta perspectiva tuvo todo en sus manos para hacer una diferencia, un cambio importante y enfrentar ciertos retos, sobre todo este tema de la pederastia. Hubo notas de prensa inclusive que señalaban algunos antecedentes cuando él estuvo en la diócesis de Múnich al cargo de ella y para variar, ¿no? Mucha controversia, y por eso estamos aquí con Mónica, para que nos ayude a entender un poco con elementos sobre todo bien informados, como Mónica siempre lo está, sobre qué es finalmente lo que podemos entender del legado de este hombre de Estado, hay que decirlo, porque vemos hoy que esta institución, la Iglesia Católica, continúa debatiéndose y que este tema, ¿no? De la pederastia está lejos, muy lejos de resolverse. Y bueno, Mónica, pues gracias. ¿Qué nos puedes decir? ¿Quién era este hombre? ¿Cómo llega ahí? Algunos antecedentes para poder entender mejor la persona de Karl Ratzinger. Bueno, Joseph Alois Ratzinger, Joseph. Es Pepe Luis, ¿eh? Ojo, Pepe Luis. Ojo, se les olvida decir, porque era Joseph Alois. ¿eh? Es un personaje muy controvertido. Yo lo leo en la clave de los grises. Y lo que leo en la clave de los grises porque generacionalmente le toca algo terrible, ¿no? O sea, se le acusa de ser nazi. Perdón, pero un chico que tiene aproximadamente 12 años, que nació en 96, tenemos 96, 4, nació en el 27, ¿sí? Cuando llega Hitler al poder, él tiene, pues, ¿cuántos años? 7. Adjudicarle posiciones políticas a un niño o un adolescente me parece injusto, la verdad. Sí. Empecemos por ese punto, ¿no? O sea, el Papa nazi, el, el, el Panzer Cardinal, ¿por qué? O sea, es como etiquetarlo por su origen geográfico y por la generación a la que pertenece, y mal aplicado el asunto porque el señor era un niño, un puberto y un adolescente de principios. Es En una el época muy señor turbulenta, en una época turbulenta donde seguramente para comer tenías que decirle que sí al Reich, claro. aunque estuvieras en un seminario menor, que realmente los seminarios fueron muy, pues de alguna manera atacados por el Reich porque estaban formando hombres que no creían en un reino de 3 milenios y menos eran paganos, pues. Hay que entender que el nazismo tiene una base pagana o pretende ser neopagana. Entonces, ¿qué les podría la Iglesia Católica? La luterana también, ahí tenemos el caso de Dietrich Bonhoeffer y de varios teólogos protestantes de la época, que a mí Bonhoeffer me parece maravilloso, que hay que conocerlo, porque él terminó siendo, no es contemporáneo de Ratzinger, evidentemente es una generación mayor, pero es uno de los grandes pensadores protestantes que han influido en el catolicismo y fue asesinado por el Reich, Claro. ¿sí? Por sus ideas y todo este tipo de cosas. O sea, hay que leerlo también en esta clave. O sea, Ratzinger
sus primeros años, los años formativos, fueron en medio de un tormento, sobre todo en Baviera, ¿sí? En donde tiene una familia hipercatólica con ciertos valores, que está en un contexto de guerra, en donde la ideología principal, por eso habla tanto de las cuestiones éticas, y siempre está refutando todas las cuestiones que llevan a los fanatismos. Todo el tiempo ese es parte del discurso central de Ratzinger. Ratzinger no es fanático, nunca lo fue, ¿sí? Es un hombre que fe y razón las ve como dos pilares juntos que tienen que dialogar, pero son distintos. Y cada uno tiene su epistemología, porque para eso es filósofo, pues es un hombre demasiado inteligente. Sí, reconocido además, ¿no? Con una estatura A ver, muy no sé importante en esos si tú lo términos. has leído, Edgar, porque Sí, es parte de nuestra currícula, el, el diálogo de Habermas y Ratzinger. sí, es una maravilla, Es una maravilla. una O sea, maravilla. es un duelo de filósofos, y desafortunadamente ya estaba muerto Hans-Georg Gadamer. Gadamer, así es. Era la triada, Ujú, Gadamer, ujú, Habermas y Ratzinger. Eran ujú, los tres grandes filósofos el último cuarto del siglo XX. de acuerdo. Yo lo dejaría ahí. Entonces vamos a ver al Ratzinger, que sale de la guerra, que deserta, que lo mandan a servir al ejército, lo hace de poca gana, deserta, lo atrapan los aliados, regresa al seminario y se dedica a lo suyo que es la intelectualidad. A él no le gustan ni las armas, no le gusta, es así como hincha del deporte, no, como Francisco, que sí se ve que fue más atleta, que le entraba más ahora sí que al cate y al deporte. No, Exacto. era un ser pacífico. A ver si un chico de los que lo dejabas leyendo ahí muy feliz y no se movía, ¿no? Este es el tipo de carácter. Dos hermanos, una hermana y un hermano, Georg, al que se le atribuyen cuestiones de abuso sexual, Ujú. que probablemente fueron ciertas, probablemente quién sabe, no lo sabemos, no lo podemos comprobar en este momento. Pero lo que sí es claro es que eh, el sujeto de Marras, que es Joseph Ratzinger, fue una persona decente. Él, en su vida, en sus costumbres. Eh, Ayer leí justamente un reporte, más bien una columna de un latinista norteamericano, pero que trabajó en el Vaticano como latinista en la Secretaría de Estado, y le tocó el pontificado de Benedicto y el pontificado de Francisco. Y él decía una cosa bien interesante, que la película esta de los dos papas contribuyó que es una gran película, por cierto, las actuaciones son soberbias, la de Jonathan Pryce y la de Anthony Hopkins, no sé si la han visto. Vale la pena verla porque las actuaciones son, es decir, qué bárbaros, o sea, realmente cachan las personalidades públicas de los dos personas. Y lo que decía este señor, que ahorita no recuerdo el nombre, era que esta película había creado una imagen al revés de los dos papas, que el que tenía una mirada fría, dura, que podía ser muy tajante, es Francisco. Y que Benedicto, al contrario, tenía muy buen humor, que se reía a carcajadas, que era un tipo como más suelto en privado. Entonces tenemos que discernir aquí dos cosas, y esto es en cualquier jefe de Estado. La persona pública, la persona política y la persona privada. Los comportamientos suelen ser distintos. O sea, la misma persona es lo que llamamos en historiografía el doble cuerpo del rey. ¿Hasta dónde el rey se pertenece a sí mismo? ¿Hasta dónde se pertenece al sistema político? Y eso tiene que ver con sus posibilidades de posesión de bienes, ¿no? En esto de bien el doble cuerpo del rey. Pero también lo podemos extrapolar a la parte de las personalidades, o sea, ¿quién nos están mostrando uno y otro? Yo no digo que Francisco es un ogro,
ni que Ratzinger haya sido el más simpático del mundo, pero hay que ponerlos en este contexto del blanco y negro, de que el gris es lo que más nos ayuda a describir estos procesos. Qué bueno que Entonces, tocas eso, Mónica, me parece sumamente relevante porque tendemos, ¿no?, a compensar, ¿no?, de manera a veces conveniente, a veces tramposa, a veces siempre legítimas, ¿eh? sí, claro, Estos temas cuando sobre todo cuando la crítica se presenta, ¿no? En donde si hubo una falla, entonces utilizamos esta parte personal para compensar, sí, la crítica ¿no? domina. ¿No? Ajá, Y entonces salimos con esta tradicional, digamos, conocimiento de la cultura popular en donde todos los muertos son santos. Una vez que ya mueren, exactamente. entonces todos lloramos y entonces todo lo, digamos, aquellas partes oscuras o no tan claras, déjame decirlo así, se borran porque pues como la persona ya no nos acompaña. Y en esa distinción, ¿no? Pensando en esta parte del político, ¿no? Porque ahora que tocaste este libro fantástico de la dialéctica de la secularización con Habermas, al leer ese libro, tú ves una persona, como bien dijiste, a un Ratzinger no solamente sólido intelectualmente, sino con una contundencia que yo, ¿no? En mi pobre conocimiento sobre estos temas y sobre las personalidades de los papas, me atrevo a decir que no sé si fue o era de los más sólidos, pero es una Yo creo que contundencia que no se refleja en su acción política. Y lo que entonces hay que pasa es entender la que, dimensión política per se. exactamente, Mm, habría que ver al Ratzinger académico bien hecho, qué e bien. intelectual, que es Sí, soberbio, sí, o sea, sí. el señor tenía una cualidad que pocos papas tienen, por lo menos de los que hemos conocido. No sé Francisco, pero lo que yo sí sé de primera mano, este es un hecho incontrastable, es uno, Ratzinger te veía a los ojos y he Mm, visto varios testimonios escritos y ver, que me los han dicho a mí directamente de personas que lo conocieron, que Ratzinger te veía inmediatamente a los ojos. Juan Pablo II no. Ojo con eso, ¿eh? Y hay una relación, y es a lo que voy. O sea, Ratzinger emerge como ese profesor de filosofía y teología que todos quieren y que se lo llevan de asesor, el arzobispo de Ratisbona se lo lleva de asesor al Concilio Vaticano II. Concilio Vaticano II, para aquellos que nos están viendo y no tengan idea de cómo se hizo, no es que estuvieran juntos todo el tiempo, sino se hacían sesiones en otoño, que era el mejor clima de Roma. Se hicieron cuatro, 63, 64, 65, perdón, 62, 63, 64 y 65. Empieza en octubre de 62 todavía con Juan 23 y termina en diciembre, el 11 de diciembre de 1965. O sea, yo soy posconciliar por tres. Y la cuestión es que llegaban los obispos, a veces las conferencias episcopales, el caso mexicano es muy contundente porque van todos, pero no van todos a las cuatro sesiones. Y en Europa prácticamente van todos a las cuatro sesiones, pues estaban a la vuelta. Y se llevan a sus equipos, ahora sí que sus cuartos de guerra. Y Ratzinger estuvo en esos cuartos de guerra del grupo de habla alemana, que era un cuarto de guerra fuerte. ¿Sí? Se vuelve en uno sobre todo él estuvo relacionado con un documento que para mí es uno de los más singulares. Hay dos que me parecen singulares, ¿no? La Constitución Apostólica Gaudium et Spes, que habla sobre la iglesia en el mundo, y Nostra Aetate, que habla sobre la relación del cristianismo, del catolicismo, con los diferentes cristianismos y las otras religiones. Y ahí es cuando empieza a emerger una nueva relación con el mundo judío. ¿Sí? Y uno de los principales redactores fue Ratzinger. Él no tenía bronca con el judaísmo, no más bien, ni tampoco, en realidad no tenía bronca con nadie, pero pues si le hablaban del Islam, pues iba a decir, pues el Islam no es la racionalidad de Occidente, o sea, disculpen ustedes, pero Occidente como que lo supera porque hay precondiciones de la ilustración y del renacimiento que ustedes, perdonen musulmanes, pues no tienen. Por lo tanto, si no pueden separar la esfera pública de la esfera privada, la esfera religiosa de la esfera secular,
pues ¿cómo le hacemos? O sea, no hay modo de diálogo. Y por decir esas cosas, le iba como le iba. ¿Por qué? Claro, Porque vivimos en un mundo woke en donde estos valores que para Ratzinger eran inamovibles de la fe, o sea, ciertos valores occidentales, porque es occidente. Si algo tiene Ratzinger es que en sí mismo encarna la última frontera ideológica de Occidente. Y ve este mundo woke donde todo es relativo, porque la lucha de Ratzinger es contra el relativismo. Que todo está bien. No, mano, no todo está bien. ok. Hay cosas más malas y hay cosas más buenas. Pero todo está bien, no. Entonces, Bueno, es lo que nos pone Ratzinger en este mundo de relativismo, por supuesto, se lo van a acabar. ¿Por qué? ok, Porque intrínsecamente decía, a ver, si seguimos un acuerdo lógico de, por ejemplo, el tema de la homosexualidad, el cristianismo como el judaísmo en su inicio, bueno, el judaísmo del siglo I va a criticar a la homosexualidad en contraposición al mundo grecolatino que le da lo mismo, ¿sí? claro, Y que tiene que ver un poco con el mundo nórdico que tampoco veía también la homosexualidad. Pero en el caso del judaísmo, la homosexualidad es mal vista desde el principio. ¿Por qué? Pues porque ni idea los procesos de claro, reproducción. Está todo el tema claro, de Gomorra. Entonces, ¿qué es lo que hace Ratzinger? A ver, el judaísmo decía esto, el cristianismo en sus inicios decía esto. Pues entonces, desde el punto de vista dogmático, pues aquí el resultado es que la homosexualidad no está bien. claro. Ahora, aquí la pregunta es, estamos hablando de concilio y demás, pero ¿cómo él empieza, cómo llega él al Vaticano? ¿Cómo es la forma en que él Precisamente termina? por eso, porque se Ok, vuelve como el it boy del concilio, porque verdaderamente el cerebro le funciona. El documento Nostra Aetate le da, cae muy bien, o sea, es un documento que se vuelve muy bien y es la época del Ratzinger abierto, dialogante, que anda en el rollo del 68, ¡yuhu! Es, o sea, sí tuvo esa parte bastante, no hippie, no, ni Let the Sunshine, pero sí más abierta, por supuesto que la tuvo. Y fue de los que se dio cuenta que sí tuvo razón, que el Concilio Vaticano II había abierto muchas puertas que no van a poder controlar, lo cual fue cierto desde una perspectiva eh, de una institución que le cuesta mucho trabajo moverse conforme el signo de los tiempos. Es decir, la iglesia siempre ha sido siempre reformanda, no es que tenga problema con el cambio, sino con lo que tiene problema es con la velocidad del cambio. Porque en realidad, si vemos a lo largo de los últimos 1700 años, no podemos hablar de los primeros 300, pues no tenemos tantas fuentes, ¿no? Y las fuentes que tenemos de puro martirio y de cuestiones, pues, que ni vienen al caso, o sea, no nos dicen mucho en ese sentido, ¿no? Pero lo que sí es que a partir de la iglesia oficial, de la iglesia que se confunde con el Estado, que ve patrocinada por el Estado, en el caso del Imperio Romano, pues finalmente los cambios se tienen que dar, pero no es acelerado. Y lo que sucede en el siglo XX es que todos los cambios han sido a partir de 1918, todos los cambios han sido acelerados. Entonces, la capacidad del sistema iglesia para absorber el conflicto, pues debe reducida. Obviamente, es un elefante enorme que cubre todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el concilio? El concilio va a tener una recepción diversa en todo el mundo. En Europa lo van a recibir según su contexto, en América Latina según su contexto, en África según su contexto, en Asia idem. Entonces, cada cultura recibe el Concilio Vaticano II de una manera distinta. Esto nos habla de la inculturación, que es parte del proceso de evangelización de la Iglesia Católica. Eso no nos da tanto problema. El problema son no voy a decir desviaciones, porque en realidad no es tanto desviaciones, sino las aplicaciones prácticas al contexto. Por eso claro, surgen nuevas teologías
que van a dar pluralidad. La iglesia es plural, siempre ha sido plural, eso de monolítico es un cuento, pero hay puntos centrales donde no se pueden salir porque pierde identidad. O sea, si yo le modifico el credo a la iglesia católica, pues ¿dónde está la identidad? Que Claro. es algo fundamental, porque están los dogmas básicos. Entonces yo no le puedo quitar o poner una palabra porque puedo cambiar el sentido, incluso poniéndole una coma, ¿sí? Puedo cambiar el sentido. Y eso es lo que defendía Ratzinger. Hay cosas que no podemos modificar porque perdemos identidad. Ahora, lo que estabas diciendo, Edgar, y esto es un paréntesis que hago, si están estudiando, están preocupados porque ¿cuál es el principio de la vida? Yo creo que se apresuraron después del Concilio Vaticano II, sobre todo en materia de moral sexual, se apresuraron a decir que la vida comienza con la concepción, cuando en realidad empieza con la implantación. Y ahora tenemos el conocimiento. Ese es un ejemplo claro de que la iglesia no puede absorber todos los cambios que trae la ciencia en los últimos 50 años y actuar en concordancia. Les cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque es un organismo enorme. Y además no podemos olvidar que dentro de ese no puede absorber, porque me parece, digamos, a veces pensar que eso es inocuo, no, ha estado en contra. O sea, si hay alguna institución que ha Es estado que en hay contra de ciertos grupos. temas de progreso, ¿no? Vamos, como declaración de institución del grupo en el poder, si lo queremos ver así, ¿no? Sí, es que hay Pero a final de grupos. Eso cuentas hay que verlo. termina siendo una especie de política pública que se implanta, y me Es encanta lo que dijiste en una términos política pública. de cada continente, cada, digamos, realidad, ¿no? Entiende, interpreta de acuerdo a sus propias circunstancias. Me parece eso bien valioso, Mónica. Ahora, pensando en el legado de esta figura de hombre de Estado, de esta figura que lejos o no lejos, sino haciendo a un lado el gran tamaño intelectual que tuvo, eh, digamos, la consistencia en su pensamiento. Le revienta la bomba en las manos, ¿no? De este tema de la gran crítica a la iglesia de la pederastia, que no es, o lejos de ser este acto particular, ¿no? De que utilice este argumento de, bueno, es que fueron algunas manzanas podridas, en la medida que el mundo se entera en cualquier contexto que esto fue producto de una sistematización, de un proceso de institucionalización, en donde hay varios elementos que se comprueban en todos los continentes. Sí, El claro. silencio, el no hacer nada, el alto a las investigaciones, ¿no? La desviación de la atención. La Llega un momento reubicación. en que Ratzinger tiene todo esto en sus manos. Y una de las cosas que se pone en tela de juicio es, eh, muy bien, ya tienes esto en tus manos, unas disculpas tímidas no arreglan nada. Y entonces es tú que estás a la cabeza, ¿no? De un importante grupo, ¿no? Como que parece ser que el contraste que hay entre su gran potencial intelectual, ¿no? O sea, como te digo, después de leer esta conversación con Habermas, dices, si alguien pudo hablar o tener intercambio intelectual con Jürgen Habermas, me parece que lo puede todo, ¿no? Y tú decías algo interesante, no, no pudo. Entonces, dentro de esta corriente de crítica, ¿qué es lo que hay que entender, Mónica, que no se pudo hacer? Porque entonces, si una persona como Ratzinger no pudo, pareciera entonces que nadie va a poder. O, retomo lo que dices ahora, ¿no? Sí se puede, pero con unos cambios muy lentos. Entonces, esto va a ocurrir, pero no, digamos, no en la velocidad que demanda el mundo donde la iglesia se encuentra, que puede ser otra manera de interpretarlo. No lo sé. A ver, hay dos cosas que yo te diría. Eh, Todas las personas tenemos gracias para algo. Hay gente que se queda en el nivel del pensamiento. Ratzinger se quedó en el nivel del pensamiento. No, era como un ángel en ese sentido. O sea, no contactaba con el mundo. No Sí. porque yo creo que hay una parte de evasión debido a lo que él vivió. O sea, veámoslo en el contexto personal. Debido al contexto de guerra que él vivió. Nosotros no sabemos exactamente qué vivió, pero podemos suponer que fue muy agredido. Ojo, ¿eh? A lo mejor, incluso por la conducta del hermano, podemos sospechar que sí vivió agresión sexual,
Ratzinger. No podía con esto. O sea, su psique no podía con esto. Y lo que me parece muy, muy, no porque te diga si no puede, no, siendo Ratzinger este ser intelectual, sí, pero yo creo que tenía otras partes que no le permitían actuar, perdón. No, o sea, es una personalidad muy compleja que no sabemos hasta qué punto estaba dañado. No creo que, no lo parece, parece un ángel el hombre. O sea, como que no tenía pulsiones normales, sino todo estaba centrado en la intelectualidad y la fe. O sea, sublima toda esta bola de problemas, esta bola de cosas, la sublima a través de la fe intelectualizada, porque no es la fe del Carbonero, no es la fe de Juan 23, por ejemplo, que es mucho más intelectual. Pero yo te diría otra cosa. Ratzinger sí se dio cuenta desde tiempos de Juan Pablo II, con el que tenía acuerdos, pero no eran almas así que se entendieran. No. Para Juan Pablo II era muy útil tener al Bad Cop, que era Ratzinger, en la Congregación de la Doctrina de la Fe. Primero, por la autoridad intelectual que tenía y que iba a repartir cates para todos lados, que de hecho lo hizo. Tan desautoriza al mundo de la teología de la liberación, a la teología progresista de cualquier índole, como desautoriza a los lefebvrianos, al catolicismo tradicional. Okay. Ese sí repartió cates por igual, entonces le convenía mucho a Juan Pablo II. Pero Ratzinger, viendo a Juan Pablo II y a toda su camarilla, lo tenían maniatado. Y de hecho lo tuvieron maniatado todo el pontificado. Oh, Déjame entender esto, porque es bien, bien interesante lo que dices. Esto significa que los atavismos o esto, digamos, para seguir tu reflexión, esta lentitud con la que esta institución digiere los cambios, se encontró, o sea, logró, ¿no? Poner en términos de poder en el Estado del Vaticano una serie de hombres, ¿no? Que respondían a los intereses, que se identificaban con una ideología, en este caso encabezada por Karol Wojtyla, y utilizo los nombres de los líderes de Estado, ¿no? Y entonces es este grupo que permaneció ahí que principalmente le impide a Ratzinger hacer estos cambios y que es el mismo grupo que hoy tiene de alguna manera vigencia, que no le está haciendo fácil la vida a Bergoglio. exactamente. Wow. A lo que voy, es una correlación de fuerzas en donde Juan Interesante. Pablo II en 27, son 27 años de pontificado. Claro. No te estoy diciendo que es una baba de perico, son muchos años, en donde el grupo anexo a Juan Pablo II eh, se queda enquistado, impone Ratzinger. Ratzinger ni quería ser papa, no le interesaba, pero tiene que quedarse por lealtad a la institución. O sea, es esta parte que te digo que Ratzinger es mal leído. Él no quería ser papa, él quería ser profe en una universidad y pasársela leyendo con su pianito y sus gatitos y poca madre. O sea, era un alma en ese sentido muy sencilla. Un cuate que ni le gustaban los lucos, que sus chanclas no eran Prada, que eran rojas y pero no Prada, lo que se le yo le sigo agradeciendo a Francisco que se ponga chanclas negras, porque las chanclas rojas se me parecen de terror cósmico. Le gustaba el revival histórico, por eso se ponía el sombrerito de tiempos del Renacimiento, pues porque tenía frío en el coco. Entonces se le hacía como fácil, ¿no? Un tipo con gustos estéticos, ay, pues. Pero la cuestión es que él se enfrenta al grupo polaco y al grupo italiano polaco. Y se enfrentan por dos razones muy claras. Y esto tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, parece que no, pero sí. A ver, ¿a quiénes detestaban polacos e italianos en la Segunda Guerra? Claro, alemanes, por supuesto. No, los italianos han Rusos, detestado a los soviéticos. alemanes toda su vida, toda su puerca vida. Entonces, lógicamente, sobre él se van a cebar. Era lo que querían.
de alguna manera hay una correlación de fuerzas en el consistorio y el cónclave, en el cónclave sobre todo, porque el último consistorio ya nombran 3 cardenales ahí. Pero en el cónclave lo que tratan de hacer es que no fuera un italiano, obviamente Ratzinger cumplía el hecho, y, y por el otro lado, que prosiguiera aparentemente con las políticas de Juan Pablo II, que fuera aparentemente de la camarilla y que le pudieran aventar todo el problema sin que les hiciera la vida cuadros y que no lo sacara de la jugada. Ellos creyeron que podían poner a Ratzinger y hacer que Ratzinger hiciera lo que se les diera la gana, y Ratzinger no hizo lo que a ellos se les dio la gana. Ok. Entonces le hicieron la vida un infierno. ¿Tú crees que los Batilix, que lo hizo el mayordomo de Benedicto, no tuviera que ver gente interna del Vaticano en el asunto, aunque muchos quedaron encuerados? No, por supuesto Por que son supuesto. fugas internas, ¿no? Puesto. Claro. O sea, tenía el enemigo en la casa. Benedicto tuvo el enemigo en casa todo el tiempo. Cuando dijo, no, ya no puedo. O sea, por más que quiero hacer, por más que me quiero mover, si me muevo para un lado, fastidio a uno. Si me muevo para el otro, fastidio a otros. Si me muevo para el que se fastidia soy yo. Usted dijo, con permiso, yo no soy el hombre para dirigir este barco. En estos momentos no puedo. O sea, esa es la parte padre de Benedicto. Que saben que no es irresponsabilidad, no soy el hombre, no me da la vida, no me da el carácter para poner esto en nombre. Necesitan una fiera, yo no soy una fiera. Y llega Francisco, que sí es una fiera. Sí, sí. Interesante. Jesuita al fin. Claro. Pues sí, aparte tiene, a ver, a mí hay un tema que me llama mucho la atención y traigo las ganas y ya lo tengo medio negociado. El cambio administrativo público desde la Pastor Bonus a la nueva constitución apostólica, que ahorita se me va el nombre, Evangelii Nunciandi, que es toda la estructura de la administración pública que pues Juan Pablo II lo hace a partir de 1983 con el Código de Derecho Canónico, pero le sale una estructura administrativa requete rara, no muy funcional, porque ellos también tienen relación con el INAP francés, con el Instituto Nacional de Administración Pública en Francia. Y como que les coachean para hacer ciertos cambios administrativos y toda esta cuestión de la eficacia, la eficiencia y demás. Tienen el área completamente de Estado medio y el área iglesia, ¿no? Pero pues los dos son sujetos de administración pública, a la mera hora, ¿no? Y ves el nuevo documento y dices, no, pues aquí sí hay la mano de un administrador público que le entiende al asunto. El primero es un galimatías, no había orden ni concierto en todas las cuestiones, y esto se ve, y Ratzinger no toca nada de la administración pública de la Santa Sede. Qué interesante, porque ese tema tampoco está muy ventilado y aquí, un poco para cerrar, Mónica, porque el tiempo nos come y me parece bien ilustrativo lo que dices, porque para entender la dimensión del nombre de Estado al frente de una institución religiosa y del Estado Vaticano, no basta con ocuparnos nada más de la dimensión de la persona, ¿no? Que tendemos a rescatar en el momento que hay controversia, sino hay que entender, ¿no? Desde esta perspectiva que aporta y que me gusta mucho, y bueno, finalmente nuestra formación, y ahí sí acuso un prejuicio absoluto, la correlación de fuerzas que lo rodean, ¿no? Sobre esta capacidad para poder hacer o no. Y en este sentido, Mónica, pensando en esto que tú comentaste en un principio, ¿no? Esta lentitud con que esta institución avanza y asume cambios, ¿cuál dirías tú, o desde tu perspectiva, que sería en este sentido, ¿no? Si no metió las manos en esta parte de la administración, si Ratzinger se baja del carro porque reconoce, déjame decirlo así, con la humildad suficiente de decir, yo no soy este hombre, no tengo los arrestos para hacerlo, ¿qué cosas sí hizo
en estos términos, ¿no? De su aportación a este legado, no en términos de fe, sino en términos de esta estructura que conoces bien, que nos estás planteando en este momento de poder, de disputas, que finalmente, como bien decías, pues tiene una anclaje, ¿no? Que parece ser que todos los hilos conducen a Karol Wojtyla. Sí. Hay un tema que a mí me llama mucho la atención, quizá porque es el que más he analizado, que es el tema de la tradición de custodies, que es un motu propio, en Ok. donde, y ahí, ese es un ejemplo, ese es el ejemplo para mí el más señero, ¿no? Ujú. De algo que pudo haber sido algo muy interesante, pero fue utilizado malamente. Ahí Ok. les va. Resulta que había un grupo, Juan Pablo II trata de acercarse a los lefebrianos para quitar todo este rollo de los tradicionalistas católicos que no aceptaban el Concilio Vaticano II. Ratzinger, que sí creía en una iglesia plural, que no se la pasaba fastidiando al prójimo, y sí criticaba a los... A Maciel nunca lo pudo ver. Por eso Maciel cae ya de plano y de fondo en tiempos de Benedicto. Eso se olvida, ¿eh? Pero Ok. a Maciel sí se lo trajo así de que te me vas y te me callas. Ok. O sea, es el que lo logra es Benedicto porque ya le traía echado el ojo desde antes, ¿no? O sea, es decir, animal. Es más, te puedo decir que Benedicto alucinaba a la jerarquía mexicana, salvo contadas personas, porque los consideraba de muy baja calidad. Ahora, Este, sí, a ver qué ha producido México en teología y filosofía. Y creía que habían descuidado mucho la iglesia, lo cual tenía toda la razón del mundo, ¿eh? Um, y bueno, no tenía tan mala relación con los jesuitas, ni con la vida religiosa no tenía mala. Bueno, el punto es que se le ocurre decir, a ver, vamos a dejar que aquellos fieles que quieran la misa en latín, que la sigan escuchando, que haya dentro de cada diócesis una parroquia dedicada a la misa en latín. ¿Cuál es el problema? Y todos, feliz, que no sé qué. El problema sí era real, y es un problema que yo no lo había entendido hasta que un querido amigo dominico me lo explicó. Me dijo, el problema es la eclesiología. Si tú tienes un concilio Vaticano II donde dijiste que la relación del fiel con Dios es igual, o sea, el fiel consagrado o fiel normal laico es igual, son iguales dentro de la estructura eclesial, o sea, la única diferencia es un sacramento, pues lo que haces es volver a darle ese papel especial al sacerdote, y lo que se tiene que hacer es quitarle ese papel especial al sacerdote y dar cabida al sacerdocio universal de los fieles, que es protestantizar un poco, sí, pero para incluir a la gente tienes que hacerle entender que no hay diferencia entre un sacerdote y un fiel laico. La única diferencia está en el poder consagrar, pero eso no los hace ni más ni menos. Y este es el tema de la clericalización, que esta decisión de tradición de custodias generaba más clericalización, pero se agarró como bandera política de los grupos conservadores dentro de la iglesia. Entonces está un tal Bannon, Stephen Bannon, una tal princesa von Turnum Taxis, que tiene toda la lana del mundo, es la mayor terrateniente de Alemania, que empiezan a generar grupos como el Napa Institute, y todos estos grupos que son muy ultraderecha, que agarran el tema de la misa en latín, y este tema es muy fuerte en Estados Unidos. En México no se ha visto, hay algunos amiguitos, incluso nuestros, que andan en el rollo de la misa en latín. A ver, ¿para qué la gente va a la misa en latín si ni le entiende? Yo lo hice en Londres, terminé en una misa en el oratorio de Londres, en latín. Por supuesto que hice todos los osos del mundo en la mentada misa. Primero, porque agarré el misal equivocado. Luego no entendía qué caramba estaba pasando. Estaba preguntando, ¿y aquí qué pasa? No, pues es que fíjate, en el misal había agarrado el misal equivocado. Entonces, a mí no me importa que, o sea, lo que no se entendió es que se puede oír la misa en latín en el rito actual, en la misa ordinaria actual.
puede ser en latín, como puede ser en checo, como puede ser en chino, pero no el rito anterior, el rito tridentino, ¿me explicó? Entonces esto genera una confusión enorme por una decisión del querido Benedicto, que a mí sí me caía bien, la verdad, yo para qué digo que no, a mí sí me caía. Oye, Mucho mejor que Juan Pablo II, te lo puedo asegurar. Yo con Juan Pablo II lo admiraba como político, pero como papa dices, "Ay", hizo varias barbaridades ahí, ¿no? Y Benedicto yo creo que dijo, bueno, voy a traer a la gente para que la iglesia sea verdaderamente plural, pues en latín, no, pues si hay un problema. No hay problema si dices que la misa normal, moderna, pues en latín eso no importa, pero que sea la tradicional, pues tienes un problema de la relación del fiel con Dios. Entonces, eso no lo puedes echar para atrás porque es una decisión conciliar, no es una decisión papal, nada más. Llega Francisco y con la tradición apostólica dice, a ver, vamos a poner orden en este desmadre porque no están entendiendo. Punto número uno. Si quieren una misa en latín, van y le preguntan al arzobispo si les da chance. ¿Dónde, cuándo y qué días? Una parroquia, no. Y vamos a ver si ustedes quieren el culto moderno en latín, yo no tengo bronca. Pero si quieren la misa tradicional, ahí sí tengo bronca, porque hay un problema eclesiológico. Entonces llega Francisco a enmendarle la plana. Y este es un problema que genera un problema político de grupos de interés al interior que agarran una bandera y no la sueltan, como el tema del aborto, que no la sueltan cuando Francisco ya anda en otra onda. Por eso están analizando en el Vaticano, neta, cuándo empieza la vida. Claro. pues Entonces podríamos van a decir, terminar aceptando los anticonceptivos orales 60 años después que los pudieron haber aceptado y que ujú, hubiera hecho toda la diferencia el que hubieran aceptado los anticonceptivos orales porque son anovulatorios, no son abortivos. digamos, preciso concluir que este papado de Ratzinger eh, fue algo así como un papado de transición Sí. que Y de es lo que alguna te iba a decir. manera, en términos prácticos, lo que hace es más que enfrentar, ¿no? Estos grandes asuntos, sobre todo el tema pederasta Claro. sistematizado en la iglesia. Lo que hace es preparar este camino no quiero decir que la llegada de Bergoglio, porque tampoco creo Lo que, sabíamos, creo que exacto, lo sabíamos. pero más bien, o sea, pone un impas, ¿no? Un poco para desacelerar, digamos, la gran influencia que tenía la camarilla formada por Karol Wojtyla y que podríamos entenderlo así, digamos, es como asertivo o aproximado entender, digamos, este pase de, de Ratzinger o su gobierno, su periodo, su estancia. Mira, yo hablaría de un papado de transición, sí, Ujú, pero también hablaría de otro tema que me parece importante. Eh, es como los 3 primeros años de Ratzinger son como el último jalón del pontificado de Juan Pablo II. ok, Entonces, realmente gobierna 5 años, ok. porque hay un cambio de secretario de Estado, ¿no? Llega Bertone en lugar de Sodano. Ahí es donde se ve la diferencia. Bertone, una cosa espeluznante, pero Ajá. políticamente hábil, lo que el propio Benedicto no era. Benedicto no fue un hombre de Estado, fue un hombre de academia y a fuerza tuvo que entrar a ser un hombre de Estado. Pero él no se sentía estadista ni nunca lo pretendió. Él hubiera sido un gran filósofo político. Tiene una filosofía política muy interesante, muy avanzada. Pero el tema, y ahí sí coincido completamente contigo, es que sí fue de transición, sí se baja de la silla pontificia porque sabe que ya no puede hacerla. O sea, ya está completamente limitado, no tiene las fuerzas, no tiene las ganas, no tiene la posibilidad Mm, y necesita haber un cambio de escenario ok, fuerte que sacude las fichas que tiene sobre el papel. ok. Eso fue lo que hizo. De una manera rara y todo el mundo lo volteaba a ver como, ¿qué le pasa? Pero yo creo que tuvo mucha razón. Y en el momento que llega Francisco, Francisco se barruntaba que podía ser papa porque en el cónclave
donde Ratzinger es electo papa, Francisco obtiene el segundo lugar, obtiene el segundo lugar en votos. Luego eso ya se sabe mucho después, ¿no? Se barruntaba que podía ser Francisco, fueron 8 años, del 5 al 13. Francisco yo creo que tampoco tenía ganas, ¿eh? Porque él dejó su agenda, dejó sus chivas, se llevó una micromaletita y todo esto a la Santa Sede, y pues ya él fue electo papa, tampoco es que le encantara la idea, pero Francisco sí es un hombre de poder. Esa es la diferencia entre uno y otro. Francisco sí es un buen político, le fascina la política, le gusta la grilla, le entiende a la grilla, no solamente a nivel teórico, sino a nivel práctico, porque si me lo preguntas, yo diría que Ratzinger entendía perfectamente la política a nivel teórico y a nivel gabinete, Claro. pero no era operador, ¿sí? Y Francisco entiende la filosofía, sí, pero le vale. Entiende la teoría, la entiende re bien y es muy bueno. Okay. Es jesuita, a final de cuentas. Edgar, pues yo me llevo una visión muy diferente a la con la que entré a esta sesión, ¿eh? De Ratzinger, una visión muy diferente. Vaya, le di profundidad a este personaje del siglo XX, pedacito del siglo XXI que llevamos. Y Mónica, me has hecho cambiar de forma no radical, pero sí muy profunda la imagen que yo tenía de este hombre. No sé cómo la veas tú. Yo creo que siempre que escuchamos a Mónica, Sí, aprendemos, ¿no? Muchas cosas, sobre todo más allá del dato o de las vísceras, estos sí, aportes para entender con perspectiva lo que pasa en una institución tan compleja como la Iglesia Católica y una voz distinta, ¿no? Que nos ayuda a comprender, sobre todo desde la aproximación del pensamiento crítico, ¿no? Un poco para abandonar o tratar de abandonar todos los lados que de repente, ¿no? Abrazan banderas muy viscerales para analizar esto, ¿no? Que ujú, se quedan para mi gusto en el comentario de quien está de acuerdo, quien no está de acuerdo, pero no aportan o aportan muy poco. Y bueno, Mónica, para variar, ¿no? Muchísimas gracias. No, no hay de qué, yo encantada. Te vamos a molestar porque esta discusión que se está llevando a cabo, creo que tiene un par de meses, como comentábamos, fuera de micrófonos en el Vaticano. Habrá que regresar contigo para entender muy bien, porque pues estos temas de la vida son ya temas políticos, sobre todo en el país donde vivo, ¿no? Son temas de bioética. La Y es verdad es un, que es un tema de bioética. Yo no le hago mucho a la bioética, pero sí le hago a la política. no, Y es un tema que se ha vuelto una bandera política. claro, y aquí, yo con los datos que tengo y con la investigación que he hecho, puedo afirmar que mucho del resultado de las elecciones intermedias en Estados Unidos, en donde los republicanos no fueron la mayoría aplastante que se suponía que iban a ser, tiene mucho que ver con esta decisión de la Suprema Corte en temas de aborto. Claro. Entonces, lo que ocurra ahí, Mónica, nos gustaría volverte a molestar donde No, sea, no en es cualquier molestia, parte con del mundo gusto. que te encuentres, porque te sabemos buscamos. que cambias de escenarios y nos da mucho gusto. Y agradecerte de veras, darte un fuerte abrazo y agradecer tu tiempo sobre todo. Muchas gracias, No, no Mónica, por tiene nada que acompañarnos. agradecer, yo encantada, con mucho cariño. Magnífico, Mónica. Rápidamente, ¿dónde te encontramos en redes sociales? ¿Cómo podemos seguir tu opinión, tu En andar? Twitter es @leire1966 y en Facebook me encuentran como Mónica Williams. Magnífico, pues muchas gracias de veras. No, no hay Y de qué. nosotros somos Conexionistas MX en Facebook y en Twitter, en YouTube. Sigan nuestro canal, denle like a este video si les gustó. En YouTube somos Conexionistas México. En Spotify también nos encuentran como Conexionistas y recuerden la música que estamos escuchando es de Alejandro Saborit. Ahí lo encuentran en YouTube. El diseño de Conexionistas es de Sofía Reynoso. Ahí la encuentran en Facebook y en Twitter. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas.